nos visitas por primera vez, inscríbete a www.eduardoropar.com/bienvenida y vincúlate a nuestros grupos vida. Ahora nos podrás encontrar en Spotify. Búscanos como Eduardo Ropar. El equipo Conquístate llegó a YouTube con un espacio único para mujeres con temas de interés. Encuéntranos por el canal de Casa de David TV. Inauguramos las redes sociales de nuestra iglesia. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Casa de David Online y en YouTube como Casa de David TV. ¿Sabías que tenemos un espacio en la web? www.crearadio.co, una emisora donde encontrarás las últimas novedades musicales, predicaciones que renovarán tu manera de pensar y diversos programas de interés. Conéctate a Crea Radio. No olvides suscribirte a este canal y darle clic a la campana de notificaciones para que estés actualizado de todos nuestros eventos. Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropar y Casa de David, la Iglesia. Casa de David, la Iglesia, nace por la inspiración de la palabra de Dios. Después de esto, volveré y reedificaré la casa de David que está caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Hechos 15, 16, 18. En 2 décadas de ministerio, contamos con más de 12,000 horas de orientación psicoteológica a personas que han restaurado su vida, familia, ministerio y entorno. Cerca de 450 personas en diferentes partes del mundo estudiando para transformar su sociedad. Pastores, líderes de iglesias, familias, parejas y personas en general. 7,400 oyentes mensuales en la emisora Crea Radio, impactando con nuevas tecnologías la forma de transmitir la palabra de Dios en los 5 continentes. 2 plataformas de streaming en vivo con transmisión 24 horas y un campus educativo interactivo. En Casa de David, la Iglesia, puedes aprender a creer y a pensar lo que has creído, con una visión cristiana y una misión humana para restaurar personas, parejas, familia y sociedad, con un estilo de vida dirigido por Dios para la gloria y honra de su nombre. Bienvenidos siempre a Casa de David, porque tú eres la Iglesia. Bienvenidos a todos. Me gustaría que empezáramos recordando el amor de Dios a nosotros. Y comenzaré leyendo 1 de Juan 4:10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cerremos los ojos ahí donde estamos, agradezcámosle a Dios por su infinito amor y clamemos porque queremos que Él venga aquí a donde nosotros estamos. Que Él se apodere de cada área de nuestras vidas. Hoy disfrutamos a Cristo,
pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados. La más grande alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu reino estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Gracias, Dios, porque en ti somos libres. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarme. La más grande alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu reino estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Gracias, Señor, porque nuestro espíritu arde por ti, porque somos libres, porque te podemos exaltar en esta mañana. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo. Cristo es imparable nuestra alabanza. Tu espíritu está aquí, estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque en ti somos libres, Señor, porque en ti somos nueva criatura, Dios. Gracias por tu amor incondicional, Dios. Gracias por tu paciencia, por tu poder, Señor, porque día a día tú nos renuevas nuestro espíritu, Señor. Me cautivas de Dios con tu dulce amor. Te escuché decir, Gracias, Señor. me amas como soy. Vengo a ti, hoy vengo a ti, sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo te ama. Declárale cuánto lo amas. Cuánto te amo, más que al aire que respiro, yo a ti Te amamos, Señor. te necesito. Te rendimos mucho nuestro corazón. más que ayer.
Gracias, Dios, porque te entregamos todo lo que somos, Señor. Porque tú nos demuestras tu amor todo el tiempo. Solo soy yo en la intimidad. ¿Cómo expresar? ¿Cómo expresar toda mi gratitud? Toda mi gratitud. Levanta tus manos y dile a Él: hoy vengo a ti, sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Gracias, Señor, te necesitamos, te anhelamos en esta mañana, anhelamos tu presencia, Señor, anhelamos tu poder, Dios, anhelamos tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias. Amado de mi alma, Cristo en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Confiamos en ti. Amado de mi alma, Cristo en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Amado de mi alma, Cristo en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Amado de mi alma, Cristo en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Dile cuánto lo amas. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Gracias, Señor. Toca nuestras vidas, nuestro corazón, Dios. Te pertenecemos, Señor. Llénanos de tu presencia y de tu poder, Dios. Queremos ser tu imagen aquí en la tierra. Queremos amarte. Queremos todos los días decirte cuánto te amamos. Oh, Cristo, te amo. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu poder inigualable, por tu amor que nunca se acaba. Dile cuánto te amo. Cuánto te amo.
más que al aire que respiro. Yo a ti te necesito. Gracias, Dios. De Cristo te amo. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti. Te necesito. Una última vez, Cristo te amo. Cristo te amo. Dile a Él cuánto te amo. De cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito mucho más que ayer. Y llegamos a este tiempo maravilloso en donde exaltamos el nombre de Dios y damos gracias a nuestro Señor por todo lo que nos ha permitido recibir, y en alabanza y en adoración nosotros gratificamos, exaltamos y damos gracias a su nombre. Usted puede hacer también este momento un tiempo de expresión a Dios, de alabanza, de adoración, de gratitud, de agradecimiento y por sobre todo de oración. Señor, delante de ti colocamos nuestra vida y nuestra vida está puesta en tus manos, Señor. Te pido, Dios, que desates sobre cada uno de nosotros tu bendición, sobre cada uno de nuestros familiares, de nuestras esposas, de los esposos, de los hijos, de los nietos, de la familia. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Cada situación por la cual atraviesa cada persona, cada familia, cada hogar, tu poder está allí, Señor, haciendo algo diferente. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración que nos permite exaltar siempre tu nombre. Vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes vamos a entregar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Tome allí su diezmo, su ofrenda, sus primicias y le dice al Señor usted: gracias, Padre, porque por medio de esta economía que tú nos has permitido dar, es porque tú nos has permitido también ser fuente de bendición para muchos, para otros, para tantos como tú nos colocas en medio de nuestro trabajo, de nuestras actividades. Permite, Señor, que el diezmo y la ofrenda que se realicen en los sitios seguros vengan por bendición tuya, Señor, al alfolí de la iglesia, y permites que haya alimento en tu casa, Señor, que es tu palabra. Permite también tu bendición y provisión sobre cada hogar, cada familia, cada empresa, cada sitio, Señor, en donde se necesita tu provisión. Gracias por tu generosidad y porque colocas también al dar la generosidad y la alegría como fuentes de bendición para este ministerio y para todas las personas que están en este momento exaltando tu nombre y bendiciendo este momento. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por cada persona que en este instante deposita su fe en ti, lo hace delante de tu presencia y con libertad, con amabilidad, pero por sobre todo con generosidad, tú nos permites entregar el diezmo y la ofrenda. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, el pensamiento en las pruebas. Yo soy Eduardo Ropart, le voy a llevar la palabra de Dios. En un instante tome su Biblia, esté listo con su hoja de notas para poder también tener en cuenta todo lo que Dios dice y ponerlo en práctica. Puede compartir el link de este tiempo y obviamente de esta transmisión para sus amigos, sus familiares. Así podemos llevar la palabra de Dios. Y en unos instantes, en vivo y en directo, vamos a llevar la palabra del Señor, el pensamiento en las pruebas. Ahora tenemos un portal seguro donde puedes realizar tus donaciones. Ingresa a www.eduardoropart.com. Link donaciones.
La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. El pensamiento en las pruebas. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8 y los versículos del 1 al 10. Vamos a inspirar este mensaje de la palabra de Dios y dice: recuerda al Señor tu Dios, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. Tenga en cuenta esa palabra, prueba, para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumples o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, escucha bien esto, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habría dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Amén a la palabra de Dios. Instrucciones claras y precisas para formar en el pueblo un pensamiento que llevaba a las personas a los logros, los objetivos, por medio de una fe que tenía que darse a quien lo hablaba, pero que tenía que formarse en el pensamiento de quien lo recibía. Los pensamientos en los seres humanos están representados por las imágenes, y esas imágenes, al tenerlas en la mente, dan unas ideas. Los pensamientos son procesos que tenemos los seres humanos para que por medio del idioma, por medio de lo que recibimos y obviamente lo que percibimos, forme unas imágenes y esas imágenes produzcan unas ideas y esas ideas produzcan unos actos. Por lo tanto, el proceso del pensamiento humano tiene demasiadas maneras de manifestarse. De hecho, en los estudios hay diferentes tipos de pensamiento. No me voy a referir a ellos porque quiero llevarle la palabra del Señor. Simplemente quiero referenciar que todas las personas no tienen el mismo tipo del pensamiento, pero todas las personas sí tenemos los procesos del pensamiento. Por lo tanto, hay personas que desarrollan sus procesos del pensamiento de una manera típica o cultural o de carácter, es decir, de hábitos o simplemente de necesidades, y obviamente desde las sensaciones y las percepciones. Por eso entender que los pensamientos nacen primero en la palabra de Dios para que produzcan unas ideas y esas ideas una acción de fe en las personas, hace que Dios y el hombre tengan una conexión directa a través entre su palabra y la idea que produce esa palabra en mí. De acuerdo a esto, el Señor hace algo en la manera de pensar al ser humano, y es que el Espíritu de Dios renueva la mente para que esa mente entre en una sintonía, en una conexión, en una
en una forma de alineamiento con Dios para que criatura y Dios, por medio de Cristo que nos hace sus hijos, podamos tener la mente de Cristo y poder entrar en la comunión con Dios. Si todos los seres humanos desarrollamos la mente de Cristo, la que Cristo vino a enseñar, muy claramente tendremos una comunión con el pensamiento de Dios. ¿Qué es el pensamiento de Dios? Es la palabra determinada por Dios para que en el pensamiento del ser humano pueda establecerse una idea clara, una idea precisa para sus acciones. Los pensamientos de Dios no son buenos. Los pensamientos de Dios son los mejores pensamientos que hay. Porque bien y mal es la representación de un árbol. Dios, más que bien y por encima de todo mal, tiene siempre lo mejor. Y el pensamiento de Dios, si no pasa por Cristo Jesús y llega a nuestra mente, no podría establecerse. Si así nomás es locura para el mundo y cordura para Dios, imagínese usted sin Cristo. No se podía entender la palabra. Tenía que ritualizarse, tenía que colocarse por medio de acciones rituales para entender de alguna manera lo que Dios pretendía. Pero Cristo, una vez hecho hombre, entró en la línea del pensamiento humana para poder traer el pensamiento divino. Por eso, cuando Cristo llega a su ministerio terrenal, dice dos cosas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento en hebreo es cambio del pensamiento, y el reino de los cielos es la palabra de Dios que debe entrar en un pensamiento que tiene un objetivo distinto. Eso fue lo que hizo el Señor, cambiar la manera de pensar para poder llevar la palabra de Dios. Si usted no cambia su manera de pensar, usted no recibe la palabra de Dios. Para muchos nos llevó años entender la palabra de Dios, y aún algunos tienen dificultades de concentración, de precisión, de interpretación, de discernimiento. ¿Por qué? Porque no es el ser humano aceptando o afirmando lo que Dios dice. Es Dios hablándole al ser humano con una mente renovada por Cristo para que pueda entender lo que Dios dice. En ese orden de ideas, cuando Dios se acerca a nosotros, dice: yo tengo pensamientos, tengo ideas para que les vaya muy bien y no de calamidad, dice en el libro de Jeremías. Porque los pensamientos de Dios van a marcar dos cosas fundamentales: la posición mental que debe tener una persona y la posesión que debe tener en sus acciones. Posición y posesión era lo que les dijo a quienes estaba precisamente sacándolos y enseñándoles a través de la palabra en Deuteronomio lo que ellos tenían que llevar a la tierra prometida, una nueva manera de pensar para poder tener un nuevo estilo de vida, una forma de vivir. Fíjese muy bien, Dios le vive diciendo a la iglesia, le vive diciendo a la humanidad que debe alistarse para el mejor tiempo. Sin embargo, el mundo nos alista es para el peor tiempo. Fíjese que son dos maneras de prepararse el pensamiento. Mientras el mundo nos anuncia calamidades, desastres, lo que se viene es peor, escasez, guerra, rumores de guerras, más enfermedades, más infecciones, menos protección, más indefensión, Dios nos habla de mejor preparación y de mayor bendición. Hay una gran diferencia entre la mente del ser humano y la mente de Dios. Cuantos más con el Señor empiecen a pensar ahora. Cuando alguien es aprobado y responde a la prueba, es Dios el que dice: has quedado listo para una bendición.
El pensamiento, y por eso este mensaje lo hemos titulado El pensamiento en las pruebas, es precisamente porque debe ser probado el pensamiento para poder calificar, para poder entrar a recibir una bendición de Dios. ¿Cuál era el pensamiento de Dios con el pueblo de Israel? La tierra de Canaán. El desierto no era el destino, era el tránsito entre Egipto y Canaán. 3 millones, algunos llevan el número hasta 5. No, ¿quién los contó? Muy difícil. Aproximadamente podemos hablar en un número importante de más de 3 millones de personas transitaron, caminaron por allí, pero una buena parte de esa cantidad de personas no llegaron a Canaán, se quedaron. No porque Dios no haya obrado, sino porque ellos quisieron quedarse con un pensamiento que no querían probar, no querían cambiar su manera de pensar, querían quedarse con un pensamiento que todo el mundo tenía, con el pensamiento de Egipto, con el pensamiento puesto en las cosas que realmente simplemente dan el resultado material, pero nunca la vida espiritual. Solo Caleb y Josué creyeron y entraron. De 12, 2. Es decir, más de un 90% de las personas generalmente no cree lo que Dios dice. Un 10% de las personas cree lo que Dios dice, pero muy pocas personas hacen lo que Dios dice porque hace algo y es pensar. Para que pueda pensar, el pensamiento tiene que entrar en prueba. ¿Por qué? Porque no estamos adiestrados, no nacemos precisamente por el problema que hubo en el Edén, no nacemos con la mente precisamente de entender la vida espiritual. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la prueba es diferente a la calamidad. La prueba no es una necesidad, aunque pueda haber necesidad en la prueba. La prueba es la manera como en la mente de las personas se dan las oportunidades para que el pensamiento cree, construya y desarrolle una mejor calidad en la fe que tenemos. Dios permite las pruebas para que la mente se vuelva una mente de fe. Y esa mente de fe es la que Dios necesita para llevar a la bendición. Bendición no es adquirir cosas, sino bendición es tener una mentalidad en medio de una prueba que sea capaz de creer y lograr lo que ha creído. Eso es muy diferente, porque fíjese usted que Abraham fue un hombre que tuvo todos los bienes materiales, pero no tenía lo que él realmente entendía que era una bendición, que era un hijo, que era una descendencia. Por eso preparó su mente para tener un hijo, por eso es el padre de la fe. Cuando prepara la mente, la consecuencia es la bendición, pero si la mente no es probada para la fe, no puedes tener lo que realmente Dios ha prometido. Mira bien esto. La prueba, dice el libro de Santiago, vamos a ir allá, a Santiago capítulo 1, verso 17. Acompáñenme ustedes al libro de Santiago, por favor, capítulo 1, verso 17. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueven ni las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos los primeros y mejores frutos de la creación. Y mire lo que dice aquí muy claramente: todo lo que Dios da, todas las dádivas son buenas y son perfectas. Por su propia voluntad nos hace nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Dios da lo mejor para una persona.
lo que Dios está haciendo en la mente de una persona que pasa por una prueba es darle lo mejor para que pueda superar la prueba. Fíjese bien que la fe racional es muy diferente de la fe espiritual y Dios está probando tu pensamiento, ¿alguien está entendiendo? Quiero que tome como punto número 1, las pruebas superadas son bendiciones seguras. Las pruebas superadas son bendiciones seguras. Tener hambre no es abrir un espacio para traer una bendición. El hambre no puede traer una bendición porque el hambre no es una prueba. El hambre es una calamidad. Por eso, aquí en Santiago capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces la fe produce en la mente y en la acción algo muy importante y es la constancia para poder alcanzar la bendición de Dios. Dios nos prueba para darnos la oportunidad de mejorar nuestra calidad de fe y una dependencia total hacia Él. Cuando el Padre nos prueba en nuestra manera de pensar, está probando la calidad del pensamiento y dice, no, este pensamiento tiene que aumentar en fe para que pueda tener la bendición de Dios. Recuerde que prueba superado es bendición asegurada. A ninguno le gusta la prueba, pero a todos nos gusta la bendición. ¿Cuándo aseguras tú una bendición? Cuando tus pensamientos son probados y esa prueba en tu manera de pensar conduce a la fe que te lleva a la bendición. Si usted observa, Dios prueba a Abraham de esta manera. Le dice, debes mostrar que la fe que has tenido debe producir algo por encima de la dificultad que tienes y de la petición que hago. Cuando le pide que le entregue a su hijo, la mente de Abraham estaba probada para que su fe tuviera una acción y obviamente tuviera a partir de allí una bendición. Y era poder ser el padre de todas las familias de la tierra. Por medio de él serán benditas las familias de la tierra, estamos incluidos nosotros. Pero fíjese que a ese hombre le preparó todo el tiempo su manera de pensar, porque si no le prepara su manera de pensar, de nada hubiera servido ser un hombre de fe si realmente esa fe no había sido probada en su manera de pensar. Él creía, pero no pensaba con fe. ¿Cuántos creen pero no piensan con fe? Hay personas que creen el domingo, pero no piensan con fe el lunes en medio de una prueba. Hay personas que creen en medio de una situación y dicen amén, pero cuando usted va a actuar, no lo hace. Es decir, su mente todavía no ha sido probada. Cuando Abraham creyó que Dios podría levantar al chico de los muertos, porque si él entregaba la provisión, daba la resurrección. En ese momento superó la prueba y una bendición estaba segura. La gente pregunta por qué Dios nos prueba. Las pruebas nos llevan a capacitar nuestros pensamientos para lograr unas ideas que nunca hemos tenido. Recuerda bien esto, la fe produce una idea que jamás has tenido. Por eso haces cosas que nunca has hecho. Cuando tú entras a recibir la palabra de Dios, Dios va a colocar una idea tan poderosa en ti que harás cosas que jamás has hecho y eso le da la gloria a Dios. Porque Dios te dice haz cosas que jamás has hecho, pero necesitas pensar cosas que nunca has pensado. Si la gente quiere pensar lo que todo el mundo piensa, no hay una prueba, hay una calamidad. Las pruebas producen bendiciones seguras, siempre y cuando la mente se haya preparado para la fe. Bien,
quiero que vayamos a este punto. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La consideración que dice el apóstol Santiago de considerarse muy dichosos es porque la alegría, el gozo espiritual es la manera como la mente está preparándose para enfrentar la dificultad. Se prepara con una alegría. Ahora, fíjese usted que cuando nosotros estamos alegres es porque algo bueno va a pasar. Pero qué bueno sería, qué bueno podría ser cuando la prueba venga. O sea, considérese muy dichosos para enfrentarse a diversas pruebas. Uno dice, pero ¿cuál dicha con una prueba? ¿Alguien más conmigo? ¿Cuál es la dicha de una prueba? ¿La prueba? No. Cuando usted se pone dichoso es porque algo va a pasar. Y entonces aquí lo que va a pasar es que superada la prueba viene una bendición. Pero para sentir o para entender que la prueba ha sido superada es porque la mente ha sido formada en la fe. Escuche esto. No podemos nosotros solamente pensar y luego creer. Tenemos que hacer esto, escúcheme bien, creer para luego pensar. Esa es la mente de fe. La mente de fe no es la que piensa y luego dice, ¿y ahora cómo creo? Pues ahí es muy difícil. La mente de fe es la que aprende a creer y luego a pensar. Porque si Abraham no aprende a creer, él no puede pensar cómo Dios va a proveer. Si usted empieza a pensar y ese pensamiento lo quiere llevar a creer, no cabe. No cabe, no cabe. Es que cuando una persona quiere pensar, argumentar y luego con ese argumento quiere creer, lo que hace es dudar. Son palabras parecidas, suenan hasta igual, pero es que Dios no te pide eso. Dios lo que te está pidiendo es que empieces a creer para que luego puedas pensar. Esa es la razón de la prueba. La prueba no te lleva a pensar, la prueba te lleva a creer para que luego puedas pensar. ¿Alguien está entendiendo? Dele un aplauso al Señor y dele la gloria a Dios. Muy bien. Vamos al segundo punto. Recuerde el primero. El primero está establecido en que prueba superada es bendición asegurada. Punto número 2. Cambie las calamidades por pruebas mentales. Yo quiero que usted regrese de nuevo a Deuteronomio capítulo 8, el libro de Deuteronomio, y en el capítulo que nos inspiró el 8, el 3 y el 4. Mira lo que dice. Dice la palabra del Señor. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, como lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca del Señor. Aquí hay algo muy importante y dice, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Hay algo aquí que debemos tener en cuenta. La escasez no es una prueba, es una calamidad. El desierto lo programó Dios, no lo preparó Moisés. Si por Moisés fuera, Moisés no se hubiera metido por el desierto, se hubiera metido por otro lado. Porque es que el desierto era una prueba, no era una calamidad. Uno tiene que entender la diferencia entre una prueba y una calamidad. Por eso dice aquí, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó. La escasez no es una prueba, es una calamidad. Pero ellos no estaban pasando por una calamidad, estaban pasando era por un desierto. ¿Alguien está entendiendo? Ellos tenían alimento, no había enfermedad, no había dificultad, había vestido, había maná, había comida, había pan representado en el maná, para enseñarles que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, lo que Dios les había dicho era con lo que ellos estaban sostenidos. Una calamidad
es diferente a una prueba. Ellos estaban en ese momento en un desierto, es prueba, no es calamidad. Hay personas que dicen, estoy pasando por un desierto, pero Dios está probando. Mire, cuando hay vestido, salud, cuando hay muchas cosas que nosotros tenemos, podemos estar en una prueba, pero no en una calamidad. Una persona probada por Dios tiene salud, tiene vestido, tiene alimentos, tiene abundancia y puede estar en una prueba. ¿Sabes por qué? Porque la prueba es para la mente, no para el bolsillo. Lo que pasa es que hay gente que tiene la mente entre el bolsillo, entonces es probado el bolsillo para probarte la mente. ¿Alguien está entendiendo? Hay personas que tienen la mente puesta en la salud, hacen el culto a la figura, entonces tienen que ser probados muchas veces en lo que tienen puesto la mente para que puedan ser probados en la mente donde la tienen puesta. Si hay una persona que tiene la mente puesta solamente en su hijo y en su esposo, en su esposa, es probado en el hijo y en la esposa porque Dios quiere probarle la mente. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos se llama la obsesión. Y la obsesión es colocar la mente demasiado en algo o en alguien. Cuando Dios dice, con toda tu mente, con todo tu corazón, ahí en el libro de Deuteronomio, coloca tus pensamientos en Dios. Ámalo con toda tu mente. Y la gente coloca la mente en las personas, coloca la mente en las empresas, coloca la mente en las canciones, coloca la mente en la sexualidad. Entonces se crea una obsesión. Y la obsesión es una deformación de la fe, porque la fe es algo que te lleva siempre a un punto de bendición. La obsesión es el que te lleva a un punto de perdición. Pero fíjese que la forma, la intención pareciera ser igual, porque entre la fe y la obsesión, la intención, la fuerza podría estar equivocándose. Lo que pasa es que una se pierde y la otra tiene bendición. La fuerza con la cual la persona piensa, la fuerza mental. Necesitamos los seres humanos una fuerza mental. Por eso es probada la mente. Las personas que están siendo probadas en su mente, la mente no está pensando en una calamidad, está entrenándose en una prueba. Las personas que están en una calamidad se vuelven obsesivas para salir de ella y empiezan a tener temores, temblores, pérdidas, empiezan a tener una gran cantidad de dificultades. Si usted no tiene pruebas, pero está sufriendo, tiene calamidades. Mire esto, la calamidad no viene de Dios, la prueba sí. Y quiero que me acompañe al libro de Job capítulo 1 y vamos a leer unos versículos, desde el versículo 12 por favor, Job capítulo 1 verso 12, dice la palabra del Señor. Muy bien, le contestó el Señor, cuando el enemigo fue y le pidió probar, mover, tratar con Job. Le dijo, muy bien, le contestó el Señor, toma sus posesiones, están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Luego, el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor, entonces un mensajero llegó a decirles a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pasaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba, y se lo llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Verso 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno de ellos dijo, del cielo cayó un rayo y calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Verso 17. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron.
A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted, o sea, los de Job, estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo, escuche bien lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Mire usted, ¿qué dice Job? Las calamidades no vienen de Dios. Si uno mira el verso 10, dice la palabra, el verso 10 dice: ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Job tenía una bendición en su trabajo, tenía bendición en su dinero. Dios aumentó sus bienes. Pero había un problema en Job. El problema de Job no estaba en su trabajo, era un hombre de trabajo. No estaba en su rectitud, era un hombre correcto delante de Dios. Pero tenía una mentalidad de calamidad terrible. Y quiero hablarle a muchos Job, representados en hombres y en mujeres, que tienen todo y es una mentalidad de calamidad terrible. Y no son personas pesimistas, pasan por allí hace rato. Es una mentalidad equivocada, que no es prueba, es mente de calamidad. Cuidado, no confunda la mente de un Abraham que es probado a la mente de un Job que tiene una mente de calamidad. Dios hubiera permitido esto en otro hombre y simplemente hubiese sido una prueba. En Job, por su mentalidad, fue una calamidad. ¿Cómo así, pastor? Es que yo nunca había oído eso. Por eso estás escuchando, porque Dios está cambiando tu manera de pensar. Señor, corre los velos mentales en el nombre de Jesús, porque ya vi que más de uno hizo una cara extraña. Escúchame esto. Job se equivoca. ¿En dónde? No en su comportamiento, es un hombre recto. No en su trabajo, es un hombre trabajador. Incluso es un hombre que tiene bendición por su trabajo y por su rectitud. Eran dos cosas que eso le traía bendición. Dice aquí, es un hombre que te honra, pero nadie te honra sin recibir nada a cambio. Porque tú le das protección a su familia, lo ayudas, porque él es recto, porque él es una persona correcta. En otras palabras, Satanás le dice: ¿sabes qué? Ese hombre llamado Job tiene una mentalidad de calamidad. Y vamos a ver lo que yo hago con una mente de calamidad. Voy a ministrar en el nombre de Jesucristo mentalidades de calamidad para que salgan de esa calamidad en el nombre de Jesús. Porque son personas que tienen todo, pero la mentalidad es calamitosa. La mentalidad abre la gran oportunidad para que el enemigo entre y haga de las suyas. Atentos, Job, porque les voy a llevar la palabra para que en el nombre de Jesucristo cierres el portón enorme que le has abierto al enemigo, para que tu mente no pueda ser una mente de fe, sino a veces sea una mente de calamidad. Mira lo que pasa. Job se equivoca diciendo algo que no es cierto. Dios me dio, Dios me quitó. En ningún momento eso es lo que sucede. Pero eso es lo que piensa Job. El hombre más recto sobre la tierra, el hombre más honesto, el hombre más trabajador,
dice algo que no es cierto. Es cierto en su mente de calamidad, pero no es cierto e invoca a Dios. Usted y yo conocemos cientos, miles y millones de personas que viven diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló. Y seguramente que Dios les habla, porque ellos abren la Biblia, claro que sí. Pero entra en una mente de calamidad la palabra. Job es el hombre actual que dice Dios me dijo. Mira lo que dice. El Señor me ha dado, el Señor me ha quitado. Dios me habló. ¿Qué te habló? ¿Qué te habló Job? Eso no te habló Dios. Eso tú dijiste que Dios te había hablado. Eso es lo que tú dices que Dios te habla, pero eso no es cierto. Que Dios te dio y que Dios te quitó, no. Dios no te quita. Dios no te quita porque si no a muchos que hemos pecado con nuestra mente no nos quita la mente, que muchos que hemos pecado con nuestras manos no nos quita las manos, que muchos que hemos pecado con nuestros pies no nos quita los pies, que muchos que hemos pecado con nuestra boca no nos quita la boca, que muchos que hemos pecado con nuestros ojos no nos quita los ojos. Estaríamos descuartizados todos. ¿De dónde sacas eso, Job? Pues de diabluras que hizo el enemigo, imagínese usted. Mire, con claridad, capítulo 2, dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos también Satanás para presentarse ante el Señor. Y le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Claro, porque el enemigo se puso a pensar y dice, me he puesto a pensar en él y resulta que él tiene algo mío y es la calamidad. Es un pensamiento, no es un pecado. Es una manera de pensar, es un estilo de pensamiento. Escúcheme bien esto, el cual yo puedo colocar allí una semilla y lo acabo. Dice Dios, cuidado, puedes tocarle sus posesiones, pero no toques su vida, porque lo acabas. Es decir, hasta tal punto es la calamidad que le puede acabar la vida a Satanás, pero Dios lo cuida y lo protege como te está cuidando a ti. Y mira lo que pasó. Dicho esto, verso 7, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Viene su esposa, lo reprocha, todavía mantiene firme tu integridad. Mira lo que le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, mujer, hablas como una necia. Si de Dios hemos recibido lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Ay, Job, por Dios, cállese. Ay, bendito Job, cállese. Dice una cosa buena y la otra que no es buena. ¿Cuántos más con Job? Alguien diga amén por eso. Que dice una cosa buena, suelta un amén y después suelta una maldición. Esa es la confusión que trae el diablo en la gente de Dios. Claro que hay muchos que somos como Job, que sabemos que Dios es el que bendice. Y todo el mundo dice, qué bien Job, qué mal la mujer. Pero mire que cuando la mujer dice, maldice a Dios, dice, ¿de qué hablas, mujer, como una necia? Y él habla más confundido todavía, dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos también recibir lo malo. Ay, Job, Dios no manda nada malo. ¿Estás entendiendo la mentalidad? Una mentalidad calamitosa, de calamidad. Este hombre es de los que dice, en la pobreza como una virtud. Este hombre habla de las cosas más malas como una dádiva de Dios. Por eso le leía a Santiago 1. Todas las dádivas buenas son de Dios, no dice, y las malas también. Pero Job sí está leyendo muy mal el libro de Santiago.
porque el libro de Santiago dice, todo lo bueno viene de Dios. Y este dice, lo bueno y lo malo viene de Dios. No, señor Job, estás equivocado. Ahí estás muy equivocado porque tu mentalidad es de calamidad. Hay personas que por congraciarse hasta con Dios aceptan lo malo. Hay personas tan buenas que hasta al diablo le dicen que es bueno. Hay personas que quieren ser tan bonachonas con todo el mundo que permiten el pecado de todo el mundo, porque pobrecito el mundo. Hay personas que ven el diablo y lo ven como un ángel y hasta les habla. Ay, Job. Y tú empezaste a ver que cuando uno empieza a ver al mundo bueno, empieza a ver a Dios también malo. Y tú lo estás viendo malo, porque estás diciendo que Dios envía lo malo. Y de la fuente del bien no puede salir el mal. ¿Qué te pasa, Job? Te exhorto. Es que Job representa a muchos de nosotros. Es que Job soy yo y eres tú. Que uno dice, Señor, gracias, amén, gloria a ti, una hora orando. Se levanta una mala noticia y uno dice, Señor, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Pero esto no, o sea, bueno, aunque si tú lo mandas, ¿cuál que tú lo mandas? Dios no manda calamidades. Dios ha prometido dar pruebas, pero no calamidades. Alguien levántese y diga amén y encuentro la diferencia y voy con discernimiento en el nombre de Jesús. Hay una voluntad causativa y es la de Job. Job causó esta calamidad. Hay una voluntad que es intencional, que es la del enemigo. La intención es acabarlo. La voluntad de Job es causativa, causa lo que el intento del enemigo. ¿Usted sabe cuántos intentos hace el diablo todos los días contra mí, contra usted? Pero no todos logra. Porque usted y yo tenemos una voluntad que no es causativa. Pero donde nos agarre la causativa de Job, pues nos acaba la familia y nos acaba todo. Ahí se alinean las voluntades. Pero hay una voluntad que es permitida por Dios y Él permite que esto pase, pero no la causa, ni es la intención de Dios. ¿Qué es lo que se confunde Job? ¿Job en dónde se confunde? Precisamente en esto. Él confundió el acto permitido por Dios con la intención de Dios y con la causa de Dios. No, el que la causó fue usted, Job. El que la permitió fue Dios y el que la intencionó fue el diablo. Oiga, y en esas tres nos la pasamos debatiendo toda la vida los seres humanos. Si usted hoy tiene claro esto, usted no se deja confundir. Porque nuestro pobre amigo Job duró 40 y tantos versículos bíblicos, 40 y tantos capítulos bíblicos. Totalmente confundido. Ay, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es lo que dice Job. Quiero que entiendas esto con una claridad, así como lo estamos hablando. Porque Job tiene en este momento un grave problema, y es que Satanás había intentado traerle calamidad todo el tiempo. No era la primera vez, porque dice que había rondado la tierra y la tierra pues estaba gobernada por el patriarca más importante de toda la tierra en ese momento, que era nuestro gran amigo Job. El gran amigo Job era el que manejaba todo esto. Por eso es tan importante entender que el enemigo dice, ¿de dónde viene? De rondar la tierra. ¿A quién estaba rondando? A Job. Dice, estoy que lo rondo, por algún lado puedo entrar. Hasta que Job un día le dijo, escúcheme esto, Job 3:25, mira lo que pasó aquí, la voluntad causativa. Ya lo causó con la mujer, ahora mire lo que pasa. 3:25, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Ahí está. Esto no era una situación de repente, vino el diablo y me atacó y todo se puso mal. No, esto ya estaba en la mente de Job. En el nombre de Jesucristo, la mente que está preparando una calamidad, en el nombre de Jesucristo cierra la puerta. Hay personas que dicen, al paso que vamos, en el camino por donde vamos, en el sitio en donde vivimos, con este
este sueldo que no nos alcanza. El temor, lo que más le temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Este tipo vivía asustado y vivía temeroso. Es decir, el hombre vivía, en las palabras actuales, en crisis de ansiedad, angustia y depresión. Y era el hombre más rico de la tierra. Alguien más con Job. Angustiado, estaba enfermo, estaba el tipo viviendo unas crisis. Yo creo que salían los hijos y él decía, ¿será que vuelven? Además que no eran tan rectos como él, se la pasaban en banquetes, en disfrute de una cosa y la otra. Vivía con una mentalidad de calamidad. ¿Cuándo me llaman de un hospital? ¿Cuándo me llaman de una estación de policía? ¿Cuándo me llaman de la morgue? Vivía pensando en la calamidad. Y debemos tener en cuenta esto. El temor empieza a causar en el pensamiento una apertura espiritual. El temor que dure más de 72 horas en la mente empieza a ser un problema espiritual. Porque el miedo es una emoción natural, pero después de 72 horas una emoción ya no es natural, se le queda como una normalización del pensamiento, una afectación del estado del ánimo y empieza a generar una apertura en el mundo espiritual. Esto es grave. ¿Usted por qué cree que dan crisis de pánico? Ahora, la crisis de pánico no es un espíritu de pánico. Lo que pasa es que la crisis de pánico empieza con una adopción de una mente de calamidad, producto de una serie de conversaciones en donde te dan el menor valor a ti y el mayor valor a lo que te puede suceder a ti. Y empieza a prepararte la mente para la calamidad y luego te toma más de 72 horas un pensamiento que aún no ha sucedido, te genera la crisis de pánico, la crisis de angustia y te lleva a un estado de ánimo sometido. Luego espiritualmente estás perdido porque así creas en Dios, no crees que Dios te puede sacar de allí. Ya empieza una tormenta espiritual. Escucha esto. Job le permitió, por eso hablaba. Dios dio, Dios quitó, eso no es cierto. Dios da lo bueno y da lo malo, eso no es cierto. Eso no es cierto, Job. ¿Qué es lo que estás diciendo? Porque una mente no es lo mismo, en una mente no es lo mismo la prueba que la calamidad. Escucha esto, cuando el médico te diga, tengo una sospecha, usted dígale, tengo una certeza. Eso es una mentalidad y no es negar, es pensar. Si usted tiene sospechas, yo tengo certezas. Y mis certezas a lo mejor le quitan a usted sus sospechas. Yo no estoy negando ni estoy evitando, estoy afirmando. La fe es afirmativa, no negativa, ni positiva, es solo afirmativa. Nosotros no vivimos por sospecha, vivimos por lo que Dios dice. La calamidad es una desgracia general. La muerte prematura es una desgracia. Cuando sacan leyes para quitarle la vida a las personas, eso es una calamidad de mentalidades que piensan en la calamidad. Es mejor que no nazca un niño a que nazca pobre, a que sea un drogadicto. Eso es una mentalidad de calamidad. Porque ni siquiera ha nacido y usted ya le pronostica el final. Pobrecitas. No, pobrecitas no. Dejen la mentalidad de calamidad y formen mujeres y hombres que puedan tener la vitalidad, la virilidad, la feminidad para procrear vida y ser felices, como lo hemos sido en la historia de la humanidad, todos los seres humanos que hemos seguido la palabra de Dios. Alguien dígame, levántese y den un aplauso a él. Claro, el mundo promete calamidades. ¿Jesús tuvo pruebas o calamidades? Fíjese que dice, Jesús fue probado en todo, no fue perseguido por la calamidad de todo, sino probado en todo como nosotros. ¿Cuál es la diferencia en esto? Tercer punto. Una cosa es la calamidad, otra la prueba. Ese era el segundo punto. Toda mentalidad probada tiene una bendición asegurada. Tercer punto.
La diferencia, escuche bien, la diferencia entre la fe y el miedo es un pensamiento de autoridad. Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos 4, 35. Vamos a ir a la palabra de Dios. Marcos 4, 35. Vamos a ir rápidamente porque el tiempo ya nos está buscando para finalizar. 4, 35. Dice la palabra del Señor. Ese día al anochecer les dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? A él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La diferencia entre el miedo y la fe es un pensamiento de autoridad. Mire usted, dormir no es una prueba, es una necesidad. Entonces, él no estaba siendo probado porque estaba dormido. La prueba era otra. Jesús estaba pasando por una prueba. No, Jesús estaba durmiendo, era su necesidad. Los discípulos no estaban pasando por una prueba, no estaban pasando por una prueba. Ellos estaban en la barca con Jesús. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues lo que empezó fue a suceder una calamidad. Y esa calamidad, recuerde usted que produce un miedo, ya se lo hablé por Job. El miedo de la calamidad. Ese momento no era una prueba, están probándole la fe, no te confundas. Venía una calamidad que no podía responderse sino con un pensamiento de autoridad. Pero el pensamiento de autoridad tiene que estar respaldado por un pensamiento de fe. Y recuerde el primer punto, que para tener un pensamiento de fe es necesario ser probado. Luego estos tipos estaban todavía sin una mente probada y les llega una calamidad. O sea, no aguantan. ¿Qué es lo que le pasa a la humanidad hoy en día? Que no tiene la mente de fe, no tiene las pruebas, no están probados, no tienen la capacidad del sacrificio, del esfuerzo, y viene una calamidad y se quieren suicidar. Se quieren acabar la vida, no la aguantan, no la soportan, porque no han sido probados, no porque sean inferiores, sino porque hoy el mundo no prueba la fe. El cristianismo es el que les enseña de probar la fe, y ellos se sorprenden. Y eso era lo que estaba pasando. Estos señores que se subieron en la barca con Jesús iban dichosos, iban felices, venían de haber predicado, de ver milagros, de ver cosas extraordinarias, acababan de liberar un endemoniado. Ellos venían felices, contentos, se subieron a la barca, dijo: no importa, este crucero está bueno aunque sea de noche, y de un momento a otro se viene una calamidad. Es decir, entienda esto, Satanás trae las calamidades, las tragedias no son de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, le cedió el control de todo a Satanás. Dios creó al hombre para que controle y domine el planeta, y Satanás le quitó el lugar al hombre porque el hombre, a través de idolatrías, de brujería, de astrología, le entregó el poder del planeta y del universo al enemigo. Se lo entregó. Él puede manejar ciertas cosas porque el hombre se lo entregó. El hombre podría controlar el espacio y lo que hizo fue entregárselo a través de la idolatría y a través de los zodiacos y una cantidad de barbaridades. Le entregó el dominio y el control al enemigo. Quien tiene el control de las riquezas en el mundo es el diablo. ¿Por qué? Porque el hombre, en lugar de ofrendar y diezmar, lo que hace es entregarle al enemigo y hablar mal del diezmo y la ofrenda. Le entregó el control del dinero. Le entregó en su libre albedrío. Entonces Satanás viene y trae
viene y trae una calamidad sin problema. A través del viento, a través del aire, a través de la lluvia, genera una calamidad. Dijo, vamos a acabar con esa barca. Pero escuche esto. Se paró Jesús y reprendió el viento. Recuerda que si no tienes preparada tu mente y aparece el miedo, necesitas a alguien con un pensamiento de autoridad. La autoridad es el uso de la palabra, escúchame bien, sin duda a que puede causar un efecto superior a la calamidad que está sucediendo. Ahí se producen los milagros. Yo creo que cuando oro por un enfermo, es enfermo por cáncer, por tumor, por dificultad, por esa situación tan difícil que es la diabetes, que es el alcoholismo, la drogadicción. Cuando oramos por esas personas, son libres y son sanas. Acababan de liberar un endemoniado, porque usó la palabra de libertad. Recuerda que entre el miedo y la fe se necesitan personas de autoridad. La gente anda entre el miedo y la fe, creen, pero los otros tienen miedo, necesitan gente de autoridad. Fue la misma palabra que usó para el endemoniado, sal fuera. Hay horas para la prueba. Hay momentos en donde uno debe sacar el pensamiento de calamidad, la mentalidad de calamidad. Pero hay momentos en que se necesita el pensamiento de autoridad. Solo puede venir porque usted toma la palabra y la habla, haciéndola superior a lo que está sucediendo. Las personas cuando toman la palabra y la ponen por encima de lo que está sucediendo, son personas de autoridad. Son personas que saben que la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Y era lo que el Señor le estaba enseñando allí en Deuteronomio al pueblo que salía de Egipto. Y salía para necesitar una prueba en su pensamiento y poder entrar a la tierra de Canaán. Pero que les sucedía calamidades porque tenían mentalidad de calamidad. A pesar de que les llovía maná, de que tenían oro hasta para hacer becerros, de que tenían hijos hasta para quedarse a vivir 40 años en el desierto y podían llegar con generaciones al otro lado. Que tenían la salud para hacer eso. Pero cuánta falta de autoridad tenemos hoy en nuestras vidas. Porque la vida, el mundo, desde el Edén está polarizado entre el bien y el mal, entre un lado y el otro. El mismo enemigo mostró que hay un lado blanco, un lado negro, un lado oscuro, un lado claro. Eso se habló durante siempre. Y no se trata de dividir, que así como hay oscuridad, hay luz. Y en ese concepto de relatividad se necesita autoridad. El mundo vive relativo en su mente. Por eso confuso en sus acciones y absolutamente temeroso en sus sentimientos. Por eso Dios dice hoy en su palabra: te entrego mi palabra de autoridad, para que como lo hizo mi Hijo Jesús, lo hagas tú, que has aceptado a Él como tu Salvador y Señor. Y puedas tener la mente, pero también la autoridad. Entre el miedo que tienes y la fe que adquieres, tienes que tener autoridad. Yo sé que tienes miedo por lo que estás pasando, pero también has tenido fe por en quien has creído. Se requiere hoy de un pensamiento de autoridad y puedas decirle aquello que te está generando miedo a pesar de tu fe: cálmate,
Detente, no avances más. Aquí hay un cambio, aquí hay una transformación, aquí hay una libertad, aquí hay una provisión, aquí hay una sanidad. Aquí está la palabra de Dios. Por eso en este momento entramos en oración a decirle: Señor, gracias te doy, porque esta palabra nos ha levantado a tener una mentalidad probada para una bendición asegurada. Gracias, Señor, por cada persona que expone sus pensamientos a oír la palabra de Dios, que expone su corazón a ser tratados en tantas calamidades que nos llevan al temor, a la dificultad y a la necesidad. Te doy gracias, Señor, porque ahora en este momento vas a obrar poderosamente en tantas mentes de calamidad que por cultura, por educación, por situación o por experiencia se ha creado en nuestras mentes. No tendré temor de malas noticias, porque en tu poder desciendes y tomas mi mente y las quitas, Señor, para colocar en ella pensamientos afirmativos. Dios dio y Dios seguirá dando. Escúchame bien, Job. Dios dio lo bueno y seguirá dando aún lo mejor, nunca lo malo. Eso no es de Dios. Ahora viene el pensamiento en donde Dios no solamente tiene lo bueno, sino lo mejor en mi mente y en mi corazón. Padre, en este momento tomo en la autoridad que tú me has dado y determino que entre la fe y el miedo que tú tienes, ahora hay un poder de Dios que quita todo aquello que quiso causar miedo en tu vida, a pesar de que tenías fe. Señor, mi mente ya no se vincula con la sospecha, sino con la certeza. Señor, mi mente ahora se vincula y se alinea con tu propósito eterno de bien y no de mal, de bienestar y no de calamidad, porque esos son los planes que tienes para nosotros. Señor, tanto miedo, a la vez con tanta fe, sin autoridad puede ser peligroso. Podría hundirse mi barca, el negocio, la empresa, el trabajo, la familia, la vida, la salud, la economía. Pero ahora en autoridad doy órdenes a la economía. No tendrás temor, porque Dios es tu proveedor. Y se va la calamidad con diablo y todo que la causó. Se va su intención y su plan de hacerte daño en el nombre de Jesús. Coloco al enemigo en el sitio que le corresponde, y es atemorizarse a sí mismo, a atarse con la misma soga de calamidad para que se destruya como será su principio y su fin. Pero ahora nos alineamos a la libertad, al poder, a la autoridad, a la sanidad, a la libertad, a la provisión, a la bendición de Dios, porque mi mente ha sido probada a pesar de que pensé muchas veces que no iba a salir, porque mi mente ha sido probada para la fe, para asegurar bendiciones y no pensar calamidades, porque mi mente en este momento se levanta en autoridad para decirle a aquello que se está moviendo en contra: detente ahora mismo, porque mi mente se ha preparado para decirte con adoración y alabanza que una vez más lo estás haciendo tú. Recibe, Señor, nuestra vida y nuestra mente. Toma nuestro ser, Jesús. Gracias porque tú haces cosas extraordinarias, Señor. Quita todo fracaso del alma. Retira, Señor, toda infidelidad en idolatría que causó temor y necesidad. Señor, quita de en medio generaciones entre el miedo y la fe, y coloca a generaciones en autoridad en ti, para que recibas tú, Señor, nuestras vidas, las transformes, cambie nuestra mentalidad
Gracias, Señor, porque si nos trajiste hasta aquí, hasta esta tierra, no es para vivir en el miedo, en la calamidad, ni en la sospecha, sino en la seguridad, en la certeza, en la bendición y en la libertad, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque muchas cosas que ya no teníamos ni siquiera en nuestra mente volverán para renovarse, para afianzarse y para dedicarse. Señor, bendigo en este momento todos los pensamientos que en un momento creyeron que tú podías bendecir, y todos esos pensamientos se van a bendición. Señor, en este momento retiro todos los pensamientos que pensaban en calamidad. En el nombre de Jesús se retiran. Y Señor, afianzo y afirmo todos los pensamientos de autoridad para que los que están entre el miedo y la fe puedan ver tu poder. Allí, Señor, nos encontramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso grande al Señor. Dele la gloria y la honra a su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por haber permitido llevar la palabra a cada mente, a cada corazón y a cada vida. Gracias, Cristo Todopoderoso. Gracias, Señor. No olvide usted suscribirse e inscribirse aquí en este canal, y obviamente en la caja de inscripción, también en la campanita de suscribirse. También puede estar allí usted, tanto en la suscripción como en la inscripción, para que reciba también en el correo todo el material que usted puede necesitar para el crecimiento espiritual. Damos gracias al Señor. Vamos a tomar la cena, vamos a tener este tiempo, vamos a colocar el segundo mes de este año en manos del Señor. El tercer mes va a iniciar, colocamos la finalización del segundo, y el tercer mes que va a comenzar, pues vamos a tenerlo delante de Él. Vamos a tomar la cena del Señor, y mientras nos preparamos, usted prepara ya también su copa de jugo de uva, de pan, de vino. Vamos a dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Señor, te doy gracias a quienes no lo han hecho. Preparan su diezmo, su ofrenda, Señor, como una manera también de expresar la gratitud por lo cual tú nos has dado provisión. Gracias, Señor, porque a través del diezmo y de la ofrenda tú traes bendición a nuestras vidas. Señor Jesucristo, gracias por la provisión que nos has dado durante este mes. Entregamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Gracias, Señor, porque en este momento estamos recibiendo más de lo que damos. Estamos entrenando nuestra mente para cada día, Señor, tener mayor provisión en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, porque ningún temor detendrá toda la bendición que tú tienes prometida para nosotros. Gracias, porque a través de los sitios seguros podemos dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Alabamos tu nombre y exaltamos tu presencia. Gracias, Señor. También oramos, Señor, por las personas que han estado debilitadas, enfermas durante este mes. Oramos por su sanidad, por su libertad en el área de la salud, tanto en su mente, en su físico. Las personas que han estado pasando por dificultades en su salud sean sanas en el nombre de Jesús. De igual manera oramos para quienes estuvieron de cumpleaños en el segundo mes del año. Oramos por quienes nacieron en ese día, porque un día como en el que Él nacieron durante este segundo mes del año son benditos en el nombre de Jesús, porque vieron la luz de la vida, y en ella, Señor, se estableció tu bendición, y el resto de los días que les queda por vivir en la tierra sean días ordenados en los pasos, guiados por el Señor y benditos en toda la tierra. Gracias por ellos en el nombre de Jesús. Oramos también por quienes terminan sus estudios, están de aniversario de bodas. En el nombre de Jesús oramos por quienes están terminando sus capacitaciones y están recibiendo sus titulaciones en cualquiera de las áreas académicas. Los bendecimos y oramos por un futuro de bendición también. Para quienes estuvieron de aniversario de bodas, oramos a Dios para que tú permitas, Señor, muchos años más en la vida conyugal, en el crecimiento de tu palabra y en la bendición para la familia. Vamos a ir a la cena del Señor. Prepárese usted, vamos a tomar
el pan y vamos a tomar la copa y vamos en este momento a decirle al Señor gracias, porque nos permite en este momento participar de la cena. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: amados, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Coman del pan todos los que están listos y preparados. Comamos todos del pan. De la misma manera el Señor tomó la copa y habiendo dado gracias la compartió con los discípulos y les dijo: amados, esta copa es el pacto en mi sangre. Cada vez que ustedes coman del pan, es símbolo de mi cuerpo. Y cada vez que tomen de la copa, simbolizará mi sangre. Esa sangre que junto con mi cuerpo será entregada para el perdón de todos los pecados. Hagan esto cada vez que se reúnan, haciéndolo en memoria de mí. No olviden anunciar mi segunda venida y ven pronto, Señor Jesús, tu novia, tu iglesia te espera. Te espera con una mentalidad de fe, con una mentalidad de autoridad y una mentalidad sin calamidad. Bebamos todos de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias a todos ustedes por estar atentos a la transmisión. Vamos a tener en breves minutos el siguiente mensaje. Bendiciones a todos y toda la bendición de Dios esté sobre este planeta y en especial sobre esta nación y desde aquí a todas las naciones. Dios les bendiga. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.